Luego de 2 días a la baja, Estados Unidos registró este martes un récord de más de 2.200 muertes por el nuevo coronavirus en 24 horas, el peor balance diario para un país. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, los decesos diarios habían bajado alrededor de 1.500 el domingo y el lunes, según las cifras de la universidad que se actualizan continuamente. La pandemia se ha cobrado hasta ahora la vida de 25.757 personas en Estados Unidos, el mayor número para un país. Esto cuando el presidente Donald Trump anunció que suspenderá el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información, pero agradecemos sobre todo que usted sintonice a esta hora. Por favor, recuerde, debe estar en casa. Nosotros lo vamos a informar. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Presidente Alejandro Yamatei confirma 13 infectados más por coronavirus. Cifra de casos en el país llega a 180. La región central, la más afectada. Ministro de Salud da a conocer que entre un 50 y 75% de personas deportadas han dado positivo al COVID-19 y han solicitado a Estados Unidos no retornar a quienes presenten síntomas. Policía Nacional Civil afirmó que han dado seguimiento a personas que han ingresado del extranjero para enviar informes de investigación a las autoridades de salud. Policía Nacional Civil capacita a 200 agentes en disolución de conflictos sociales, previendo que la crisis por el COVID-19 ocasione disturbios. Pandemia provocará una recesión global con una contracción económica estimada en el 3% y un grave riesgo de empeorar, según el Fondo Monetario Internacional. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Esta noche, el presidente Alejandro Yamatei confirmó 13 nuevos casos de COVID-19, elevando la cifra a 180. Hemos tenido 13 casos nuevos, es decir, hemos llegado a 180 casos. Eso seguimos con 19 personas recuperadas, 5 personas fallecidas y 155 casos activos que están hospitalizados. La distribución de estos 180 casos es la siguiente. En los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques hay un total de 141 casos, que hace un 78.4% del total de los casos. En Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos hemos subido a 15 casos, lo que hace que se suba a 8.3% del total de los casos. En Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso tenemos 6 casos, para un total del 3.3% del total de los casos. Mientras tanto, en Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaruleu hemos alcanzado 9 casos, que representan un total del 5% de la totalidad de los casos. Y por último, en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá se contabilizan 9 casos, que representan también 5% del total de los casos. Y según el ministro de Salud, entre un 50 y 75% de personas deportadas han dado positivo al COVID-19. Por ello, solicitaron a Estados Unidos no deportar a quienes presenten síntomas. El ministro de Salud, Hugo Monroy, confirmó que las cifras de pacientes positivos al COVID-19 se ha incrementado por los deportados que han ingresado al país. Según los registros, entre el 50 y el 75% de los migrantes ha dado positivo al coronavirus, por lo que solicitan a Estados Unidos emitir un certificado médico a los guatemaltecos antes de ser deportados. Hay vuelos realmente de donde nos vienen deportados con ciudadanos que vienen con fiebre y todo, y así suben a los aviones. Y nosotros automáticamente aquí los
los evaluamos y es donde nosotros les hacemos la prueba inmediatamente y nos han salido positivos muchos de ellos. ¿Cuántos en total? En total le puedo decir yo que al menos hay un vuelo de más del 75% de ese vuelo, por razones de seguridad y por ser datos sensibles, más del 75% de ese vuelo era positivo. Venir deportados y que han salido positivos sí nos ha aumentado mucho los casos. ¿Y solo en un vuelo venía el 75% de positivo? Un 75% a un 50% del total de los que venían, sí, han resultado positivos, pero estamos hablando de todos los vuelos, no solo de un solo vuelo. El ministro dijo que empezarán a masificar las pruebas, pero aún analizan de qué manera se hará, pues no se debe practicar a personas asintomáticas. La ley nos obliga a masificar las pruebas, pero no lo podemos hacer desordenadamente, digamos, no podríamos agarrarlos a todos ustedes aquí ahorita, decirles, bueno, vénganse, tenemos que tener una planificación, no podemos, el éxito de la contención ha sido que hemos planificado con el señor presidente todo. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Mire, los vuelos con deportados desde Estados Unidos siguen llegando al país, pese a que se han registrado casos positivos de coronavirus entre connacionales retornados. Solo entre marzo y abril se han deportado a 3.446 personas desde los Estados Unidos, los meses en los que también se han registrado casos de coronavirus en el país, y pese a los controles de salud que deben de seguir los connacionales deportados, ya se registran al menos 4 casos positivos de deportados con COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud. Por ello, ya se ha habilitado un espacio en la Fuerza Aérea Guatemalteca para que puedan permanecer en cuarentena aquellos pasajeros de los vuelos en los que se registre algún caso positivo. De enero a la fecha han retornado 11.940 personas, mismas que han sido atendidas en el Centro de Recepción de Retornados que se ubica en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Actualmente se están implementando protocolos sanitarios que van de la mano y acompañamiento con el Ministerio de Salud. Estas personas no descienden del avión sin ser evaluadas por estas personas. Es decir, durante su deceso, el Ministerio de Salud les está realizando las evaluaciones sanitarias para poder, en este caso, detectar si alguna persona presenta síntomas o no. De presentar algún síntoma, el Ministerio de Salud ya implementa el protocolo correspondiente y el resto de personas ingresan al Centro de Recepción de Retornados a realizar el proceso migratorio. Posteriormente son trasladados hacia un albergue que se ha habilitado en el Aeropuerto Internacional Aurora, en donde reciben toda la atención pertinente como alimentación, albergue, acceso también a los servicios básicos. De hecho, también las personas que vienen en vuelos y que no se detectan a personas con síntomas, se realiza el protocolo que está establecido, ingresan al centro, realizan el control migratorio y posteriormente son trasladados hacia sus comunidades, en donde deben cumplir con una cuarentena que es vigilada directamente por el Ministerio de Salud. Ante el aumento de casos de coronavirus en los vuelos de deportados, las autoridades también piden a los guatemaltecos no migrar a Estados Unidos. Que los guatemaltecos en este momento no migren, que no lo hagan de forma irregular, que no lo hagan sin documentos, que no se dejen engañar. Reitero que no pueden exponer su vida y por supuesto la vida de su familia. El ingreso a Estados Unidos no es garantizado, de hecho ellos han reforzado su frontera y continúan, en este caso, con supervisiones estrictas en ese lugar. Asimismo, México, quienes también tienen seguridad fronteriza reforzada, y por ende hacemos el llamado a los guatemaltecos a que no se expongan y que no arriesguen su vida. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la Policía Nacional Civil afirmó que han dado seguimiento a personas que ingresaron del extranjero para enviar informes de investigación y salud y posteriormente emitir custodias relacionadas a la prevención del coronavirus. Según datos de las fuerzas policiales, al momento cerca de 300 residencias cuentan con resguardo policial. En ellas se encuentran personas que deben guardar cuarentena, mientras se descartan que alguno de los integrantes de las viviendas tenga COVID-19. El trabajo de la PNC ya no es únicamente buscar criminales. La crisis les llevó a prestar sus servicios a las autoridades del Ministerio de Salud para detectar a personas que ingresaron al país y que pudieron estar en algunos de los países con mayores casos de coronavirus. El trabajo de inteligencia consiste básicamente en poder armar un expediente, en poder individualizar a las personas a través de los diferentes registros públicos que hayan sobre esa persona, es decir, dónde vive,
hijo de quién es, con quién se relaciona, vehículos, toda la información necesaria para poder precisar dónde está esa persona y poder consecuentemente activar el protocolo con el Ministerio de Salud. Posteriormente a entregar los informes, la cartera salubrista decide si es necesaria algún tipo de custodia policial. A la seguridad perimetral de los inmuebles, entiéndase de todo el trabajo que se hizo con los pasajeros del vuelo 588, con los pasajeros de Iberia, el de Avianca y otras informaciones que se han ido generando, más la inteligencia que se ha hecho a partir de información migratoria de personas que han ingresado al país. Los elementos de la Policía Nacional Civil mantienen líneas de investigación en caso que la cartera de salud considere necesario ubicar a personas sospechosas de contagio. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y hablando siempre de deportados en Suchitepeques, la población se organizó para evitar el ingreso de personas retornadas. Según argumenta, temen que no se hayan realizado los protocolos de salud necesarios para prevenir el contagio de COVID-19. Estas acciones se han replicado en varios poblados, por lo que las autoridades departamentales solicitaron que la cuarentena sea realizada en hospitales de Guatemala. Y en otros efectos del COVID-19 en Guatemala, en plena época de cosecha de tabaco, agricultores en Retaluleu denunciaron que no hay personas para cosechar y temen que tampoco puedan vender el producto. El Ministerio de Agricultura reportó que los municipios más afectados en agricultura son San Andrés Villaseca, Santa Cruz Muloa, Champerico y varios de la parte baja del departamento. Explicó que el impacto que los agricultores tendrán en las cosechas de tabaco será grave porque no hay transporte, jornaleros y compradores por el cierre de las industrias. Y más de 1.300 pacientes han dejado de recibir atención médica en las obras sociales del Santo Hermano Pedro de Antigua Guatemala debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Hasta el momento se han suspendido 15 jornadas médicas, así como consultas externas. Las autoridades esperan el aporte del gobierno central por 20 millones, que son anuales, equivalente a 45% de su presupuesto. El resto lo reciben de donaciones de personas altruistas y de pacientes. Y cientos de personas se aglomeraron frente a varias municipalidades de Quiché, donde esperaban ser agregadas a listados para recibir ayuda del gobierno por el coronavirus. Comerciantes informales, amas de casa, esperaban en una larga fila frente a la municipalidad de Santa Cruz del Quiché para poder ser tomados en cuenta, mientras campesinos salían decepcionados de la municipalidad de Chichicastenango porque no llenaban los requisitos, mientras que las autoridades municipales responsabilizan del atraso al Ejecutivo. Y en Huehuetenango, según las autoridades de salud, solo hay 20 ventiladores. Todos están ocupados por pacientes que padecen distintas enfermedades, por lo que atender futuros casos de coronavirus será complicado. Para aliviar esta necesidad, un profesor de matemáticas trabaja en un prototipo de respirador. Se trata de Dani Herrera Gómez, quien realiza una investigación y el trabajo de soldadura para integrar la máquina que asegura ayuda a respirar y puede elaborarse con materiales que se tienen en casa. La intención de este profesor es que el respirador sea utilizado en caso de emergencia, por lo que busca que las autoridades tomen en cuenta su propuesta. Y la población carcelaria es de alrededor de 26,000 personas, pero no se conoce mejor dicho, qué número de reos cuentan con una mascarilla para protegerse del coronavirus. Entre estos encontramos a mujeres embarazadas, personas con VIH y adultos mayores. El sistema penitenciario afirmó que han recibido cerca de 90,000 mascarillas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, pero son mascarillas a las que deben de priorizar su uso por ser desechables. El hacinamiento en los penales no es algo nuevo, pero entre esta cantidad de personas detenidas se encuentra población que es identificada como vulnerable ante el nuevo coronavirus. 833 detenidos son mayores de 60 años, 355 sufren de alguna discapacidad, 4 padecen de cáncer, 10 sufren de insuficiencia renal, 147 viven con VIH, 210 tienen tuberculosis, 32 privadas de libertad están embarazadas y 113 niños que acompañan a sus progenitoras en el cumplimiento de condena. Ya empezamos con ese proceso, pero recuerden, no hay ningún caso adentro. El vulnerable ahorita en los privados de libertad puede ser cualquiera, incluyendo a nuestros guardias.
pero lo que debemos de tratar de hacer es mantener la calma y mantener ese proceso de higiene. Entre otras de las alternativas que buscan en presidios es acoplar espacios para aislar a la población reclusa vulnerable ante cualquier tipo de crisis penitenciaria a consecuencia del coronavirus. Contamos con iglesias de gran tamaño que son las que están con condiciones de higiene bastante acertadas. Entonces hemos pedido la cooperación de los privados de libertad para que inclusive entre ellos se organicen solicitando a que nosotros tenemos médicos, tenemos enfermeros, hay mucha gente que quiere apoyar dentro de los centros de privación. El sistema penitenciario asegura que no tiene casos positivos y descartaron 2 alertas de posible coronavirus, una de ellas reportada a favor de un reo en Mariscal Zavala. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Policía Nacional Civil capacita a 200 agentes en disolución de conflictos sociales, previendo que la crisis por el COVID-19 ocasione disturbios. Regresamos. Vamos a continuar hablando del COVID-19 y cómo se ha sabido que en algunos vuelos que traen deportados, mayormente desde Estados Unidos, se han encontrado pacientes contagiados. Recordamos que son víctimas del COVID-19, al igual que podríamos ser cualquiera de nosotros, pero es Felipe Garrán quien dirá la información y él se encuentra en la redacción de Prensa Libre. Felipe, buenas noches. Hola María Luisa, buenas noches. Bien, como dijiste hace un momento, hay casos de deportados desde los Estados Unidos hacia Guatemala que han dado positivo por COVID-19. Según nos explicó aquí en la redacción la portavoz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, son 5 casos de los 180 que se registran en el país que corresponden a deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, este dato entra en conflicto con las declaraciones que dio esta mañana el ministro de Salud Pública y Asistencia Social frente al Congreso de la República. Vamos a ver qué dijo esta mañana el ministro Hugo Monroy. Hay vuelos realmente de donde nos vienen deportados con ciudadanos que vienen con fiebre y todo, y así suben a los aviones y nosotros automáticamente aquí los evaluamos y es donde nosotros les hacemos la prueba inmediatamente y nos han salido positivos muchos de ellos. ¿Cuántos en total? En total le puedo decir yo que al menos hay un vuelo de más del 75% de ese vuelo, por razones de seguridad y por ser datos sensibles, más del 75% de ese vuelo era positivo. Bien, esta mañana dijo el ministro Monroy que había un vuelo que incluso tenía hasta el 75% de sus pasajeros contaminados por COVID-19. Esta cifra sería demasiado elevada para los 5 casos que nos explicó la portavoz del ministerio. Sin embargo, en un video difundido ya por la noche, el ministro matizó ese discurso que dio por la mañana. Escuchemos las nuevas declaraciones. Quiero ratificar que no es de todos los vuelos de los migrantes. Yo me referí a un vuelo de marzo, donde vinieron varios migrantes con ciudadanos que dieron positivo en la prueba de COVID-19. En esta segunda intervención, el ministro dijo que son varios los que se habrían contagiado por COVID-19 sin precisar ninguna cantidad en específico. Sin embargo, que tan solo 5 casos de los 180 sean, según reportó la portavoz del Ministerio de Salud, deportados desde los Estados Unidos, no parece corresponder con las declaraciones que dio el ministro en 2 momentos diferentes del día. Desde la redacción de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, yo vuelvo contigo al set, María Luisa. Muchísimas gracias, Felipe, por tu reporte, por la información, y recordamos que lo que esperamos es que todas las personas que se vean afectadas por este mal recuperen su salud, sea quien sea, es lo importante. Vamos a hablar ahora de la Policía Nacional Civil, que capacita regularmente a sus agentes en distintas áreas, una de ellas la disolución de conflictos sociales. Sin embargo, ante la crisis sanitaria que podría generar confrontación pública, han acelerado los plazos para impartir este curso.
La crisis sanitaria del COVID-19 trajo consigo una crisis económica por el cierre parcial de la actividad productiva. Ahora prevén una crisis social, o por lo menos se preparan para ella. La Policía Nacional Civil ha puesto en marcha, en su academia, un programa de capacitación en prevención de conflictos sociales para sus agentes de desactivación de explosivos, seguridad a funcionarios, seguridad en mercados, en pasos fronterizos, Inspectoría General y la Subdirección General de Estudios y Doctrina. Esto adelantándose a la posibilidad de que el avance del COVID-19 genere un malestar social que se traduzca en manifestaciones o combates. El director adjunto de la PNC, Ronnie Espinosa, declaró que, conociendo la realidad guatemalteca, dichas situaciones pueden darse. Sin embargo, añadió que no son una fuerza represiva, sino un cuerpo de diálogo y que en esa dirección van los nuevos entrenamientos. En total, 200 agentes recibieron la capacitación. Según Gustavo Sandoval Bonilla, subdirector administrativo y de seguridad de la academia, es normal que sus agentes reciban este tipo de entrenamiento. Sin embargo, el plazo usual del curso es de 12 a 15 días y se incluye una parte teórica. En esta ocasión, en cambio, la capacitación ha durado tan solo 8 días y solo se impartió la parte práctica. Lo expedito del programa coincide con la escalada de la crisis nacional. Con imágenes de Carlos Hernández e información de Catherine Chumil, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garral. El Ministerio de Trabajo ha recibido 1.400 denuncias por despidos en lo que va de la emergencia por coronavirus. Asimismo, la sede del Ministerio en Zona 9 se ha convertido en congregación de desempleados a causa de esta contingencia. El ingreso del coronavirus al país ha propinado un golpe duro a la economía nacional. Como efecto dominó, transformó la sede del Ministerio de Trabajo en Zona 9 en sitio de lamentaciones porque cientos de personas llegan a tratar de denunciar los despidos. En lo que va de la emergencia, el Ministerio de Trabajo registra 1.400 destituciones. En la puerta del Ministerio de Trabajo, los nuevos desempleados anotaron instrucciones que estaban colocadas en unos rótulos. Aunque el centro de llamadas 1517 está saturado y es difícil la atención, esa sede se mantiene cerrada por salubridad. El panorama no es el mejor. Algunas personas llegan a sus trabajos o reciben llamadas en las que se les notifica que perdieron su empleo. Ayudante de cocina y me despidieron el 4 de abril. ¿Hoy qué está haciendo acá en el Ministerio de Trabajo? Yo vengo a arreglar a ver cuánto es lo que me toca, cuánto es lo que me toca pues de mí, lo que me van a dar, porque supuestamente mañana me dan todo. Eso. ¿Por qué la despidieron? Por la situación que estamos ahorita, que no están vendiendo, pues entonces no se puede hacer nada porque no están vendiendo, ¿va? Obligatoriamente tenía que despedirnos. Un mensajero motociclista se presentó al Ministerio de Trabajo en busca de ayuda porque las empresas han dejado de solicitarle el servicio de mensajería. Y he estado yo aguantando, hasta me he enfermado porque yo no como bien el día. Un tiempo he comido, como nada más del día hasta que llegue en la noche a mi casa. Y mi número de teléfono es 52 26 11 59. Por aquella persona de buen corazón que me puede apoyar. García es parte de la economía informal, que según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del año pasado, de las personas que laboran en el país, 7 de cada 10 están en la informalidad. Los desempleados que fueron despedidos durante la emergencia por coronavirus deben de denunciar su caso en el sitio web del Ministerio de Trabajo, luego llenar datos en la pestaña de denuncias laborales y podrían recibir ayuda del Fondo para la Protección de Empleo. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y la pandemia del COVID-19 provocará una recesión global en el 2020 con una contracción económica estimada en el 3% y un grave riesgo de empeorar. Así lo dijo el Fondo Monetario Internacional. So now, under the assumption that the pandemic
Mire, y parece que no son buenos augurios para la economía del mundo, pero nosotros también estamos muy interesados en saber qué pasará en nuestro país y por eso vamos a hacer un contacto esta noche con Nils Leporowski, presidente del CACIF, quien por cierto tomó posesión el día de ayer. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto que esté con nosotros y que podamos hablar un poco de esta situación. El Fondo Monetario decía que las cosas no pintan bien, lógicamente Guatemala no será la excepción. Pero ¿cómo ven ustedes la situación en este momento de las empresas? ¿Cómo ha afectado todo esto que estamos viviendo? Bueno, pues las empresas ya comenzaron a sentir un grave golpe en las economías. Ya comenzaron, muchas de ellas ya están no solo suspendiendo trabajadores, sino que también ya están despidiendo. Las empresas también se están preparando con protocolos de seguridad para poder reiniciar las labores lo antes posible, pero lo queremos hacer de una manera ordenada y paulatina para que los trabajadores pues no corran ningún riesgo a la hora de iniciar sus labores. ¿Cuáles son los sectores que consideran ustedes han sido más golpeados? Definitivamente los sectores que han sido más afectados son los sectores de comercio y servicios, que son los que han estado ya por un mes totalmente paralizados, y estos son los sectores que más despidos han tenido que hacer, pero lejos de los sectores son las pequeñas y medianas empresas las que han sido más afectadas. Definitivamente, pero sabemos que esta situación tremenda que estamos viviendo todos, pues llegará un momento en que pasará. ¿Qué acciones cree usted que se podrían tomar para aliviar lo que viene o para acelerar una recuperación económica? Yo creo que hay que verlo en dos fases. Una, tiene que ser una fase en corto plazo, que nosotros la llamamos una fase de sobrevivencia, que en parte se está trabajando con el gobierno, con el ejecutivo, que son parte de los planes de mitigación que se tienen ya con el gobierno, y otra fase que tiene que ser una reactivación económica ya post COVID-19, que ya tiene que ser cuando hayamos superado totalmente la enfermedad y pensar en una reactivación económica a gran escala, donde tengamos un crecimiento cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Eso es una tarea difícil y habrá que ver cómo se aborda con todos los sectores trabajando juntos, definitivamente. Tenemos muchas personas que preguntan y nos hacen cuestionamientos a través de redes sociales y demás. ¿Qué mensaje le dan ustedes como un grupo empresarial a los trabajadores guatemaltecos? Que el sector empresarial está trabajando fuertemente en mantener la salud y seguridad de ellos. Actualmente se están trabajando, como les repito, en los protocolos sector por sector para que podamos reanudar las actividades comerciales lo antes posible, y paralelo a lo que el sector privado hace, también el gobierno se tiene que preparar con más pruebas para poder detectar si hay COVID-19, y también con respiradores, porque eso también más adelante pueden haber repercusiones o pueden haber una alza en la cantidad de infectados en el país. Definitivamente, porque saliendo a trabajar, pues la posibilidad de estar en contacto con más personas es mayor. Pero agradecemos mucho al nuevo presidente del CACIF, Nils Leporowski, por estar con nosotros y hablarnos un poco sobre esta posición que tiene el empresariado, sobre lo que está pasando y cómo podemos ya ir buscando algunas soluciones a lo que se viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Claro que sí. Bueno, ahí estábamos hablando entonces sobre esta postura que tiene el sector empresarial, todos preocupados, por supuesto, por la economía del mundo y más la de Guatemala y la de cada quien en su casa. Vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos. Junta Directiva del Congreso creó 4 nuevas comisiones para dar seguimiento a las decisiones del gobierno por la pandemia del coronavirus. Busca Electoral. Qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos más información y en este momento llega Pamela Valdés con el clima.
Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte acompañar. Es momento de compartirles las condiciones del clima a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de Guatevisión. Y las condiciones para esta noche, pues continuamos con probabilidad de tormenta eléctrica, especialmente sobre la costa sur y la meseta central. Cielos parcialmente nublados o claros para la mayoría del territorio nacional. Estas son las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar, ya que en la mayoría del territorio tendremos probabilidad de lluvia o alguna actividad eléctrica, principalmente soleado para el departamento de Petén, el Caribe y los departamentos ubicados en el oriente. Las condiciones a continuación para los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, se espera probabilidad de lluvia para el miércoles y el jueves, y las temperaturas máximas se registran de 28 grados centígrados para los 2 días, y el viernes tormentas eléctricas con una máxima de 27 grados centígrados. Y por último, la salida del sol la compartimos a continuación y saldrá mañana a las 5:48 de la mañana y se ocultará a las 6:16 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales. Mire, la recomendación es quedarse en casa, pero no todos tienen la dicha de tener un dulce hogar. Según reportes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, algunas mujeres aprovechan las horas permitidas del toque de queda para escapar de la violencia. Diariamente se siguen reportando 3 mujeres desaparecidas en Guatemala, según los datos que maneja la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público. Las sospechas por ahora no evidencian que se trate de posibles víctimas de femicidio. Por el contrario, habrían escapado de casa para no serlo. Desde que comenzaron las medidas de prevención por el coronavirus, hubo una baja en las denuncias por violencia contra la mujer, pero a medida que avanzó el toque de queda, las agresiones volvieron a tener una nueva alza. Según el ente investigador, las mujeres desaparecidas habrían escapado de hogar para evitar seguir siendo víctimas de agresiones mentales, físicas y hasta sexuales. Del 25% de denuncias que se estaban dando a finales de marzo, sube al 37-38%. Del 6 al 12 de marzo tenemos 32 llamadas de violencia física donde los agresores escuchan a las víctimas gritando y pidiendo ayuda. 11 mujeres violentadas psicológicamente, algunas violadas. Anteayer hubo una violación en Antigua Guatemala. Las autoridades piden a las mujeres reportar los actos de violencia al número 1576 para que todas las entidades de seguridad les den el acompañamiento debido. Se han presentado 74 denuncias aproximadamente dentro de lo que es la activación de alertas Alba Kenneth, porque se ha determinado la existencia de algún tipo de violencia y eso hace que o se motiva que estas personas se vayan. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y la Junta Directiva del Congreso creó 4 nuevas comisiones para dar seguimiento a las decisiones del gobierno por la pandemia del coronavirus. La conformación de 4 comisiones presidenciales forma parte del plan de acompañamiento y fiscalización legislativa de los recursos aprobados por la emergencia del COVID-19. Las nuevas salas de trabajo estarán integradas por diputados de diferentes bloques legislativos y el objetivo es fiscalizar a los ministerios e instituciones involucradas en atender la crisis por el coronavirus. Las comisiones son de protección y desarrollo social, de protección ciudadana, de protección sanitaria y ambiental y de protección y reactivación económica. Estas instancias fueron creadas por la Junta Directiva y sus funciones durarán hasta que termine el estado de calamidad en el país. Con esto, el trabajo legislativo se centraría en la emergencia y así corroborar que el dinero aprobado sea para atender la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Miren, en Estados Unidos la cifra de contagios por COVID-19 supera en más de 3 veces la de cualquier otra nación. La pandemia ha alcanzado a casi 600,000 personas, mientras que la cifra de muertes asciende a 25,402. El estado más afectado es Nueva York, que hasta el momento suma 10,834 fallecidos. El gobernador de Nueva York afirmó que la decisión de reabrir el estado recae sobre él y no sobre el presidente del país. En Islandia, la nación menos poblada de Europa, reporta que se ha realizado la prueba de coronavirus sobre el 10% de su población, cifra que ningún otro país del mundo ha logrado hasta el momento. Las pruebas aleatorias revelaron que el
0,3% y el 8,8% de la población de Islandia está infectada con el virus y que alrededor del 50% de los que dan positivo son asintomáticos. Las autoridades de Islandia explicaron que ya habían alcanzado su pico epidémico y que lograron aplanar la curva combinando pruebas y un rastreo riguroso, y gracias a que la población está respetando el distanciamiento social. En Tailandia, un médico forense murió tras contraer COVID-19 mientras practicaba una autopsia a una víctima del virus en una morgue de Bangkok, en lo que se estima como el primer caso registrado de transmisión del nuevo coronavirus de un cadáver a una persona viva, por lo que se instó a los forenses a usar equipos de protección similar al que emplean los médicos que tratan pacientes por COVID-19. Muchos sectores se ven golpeados por el COVID-19. La Comisión de Fabricantes de Muebles de AGEXPOR indican que sus agremiados han tenido pérdidas por $25 millones. La Comisión de Fabricantes de Muebles de AGEXPOR exporta anualmente $250 millones. Sin embargo, la emergencia del coronavirus los ha golpeado fuertemente, provocándoles pérdidas, dicen, de $25 millones mensuales. Los principales destinos de exportación de los fabricantes de muebles y productos de madera de Guatemala son Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, con la emergencia mundial que se ha generado debido al nuevo coronavirus, el proceso para las exportaciones está casi parado, pues los negocios de los clientes extranjeros están cerrados. Esto pues detiene órdenes, congela órdenes de compra. Hemos exportado algo, pero en su mayoría es producto que ya estaba disponible. También es un disruptivo importante para la cadena de suministro. Entonces afecta el flujo de todas las empresas, y al no haber flujo, no haber ventas, no hay flujo, no empiezan las empresas pues literalmente a ahogarse. Anualmente, este sector exportaba aproximadamente $250 millones, pero solo en el último mes han tenido pérdidas de hasta $25 millones. Realmente no sabemos cómo va a evolucionar, pero el mes prácticamente que llevamos ahorita paralizados o parcialmente paralizados, estamos trabajando entre un 25 y un 50% las empresas y los fabricantes que hacen todos los productos de madera. Hay alrededor de 175,000 personas que trabajan directamente para este sector y unos 100,000 que lo hacen de forma indirecta. De todos ellos, podrían estar trabajando solo la mitad, pues hay quienes han tenido que ser suspendidos o despedidos debido a la situación. Estos han tenido que ya casi que cerrar sus operaciones, entonces prácticamente los pequeños empresarios probablemente son los que van a sufrir un poquito más este tema, pero las empresas grandes también están sufriendo bastante, ya que no pueden pues mantener ahí sí que la nómina o la planilla que tienen en ese rubro, ¿verdad? Mientras tanto, algunas empresas han decidido empezar a hacer mascarillas y otras han decidido utilizar su maquinaria para elaborar productos de acrílico, como las caretas. Según Cerezo, lo importante es innovar, y es por eso que también fabrican muebles más económicos para el teletrabajo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Fabricantes de piñatas se pronunciaron ya que se ven afectados por la falta de ventas. En medio de la crisis por la pandemia, fabricantes de piñatas se pronunciaron ya que se ven afectados por la falta de ventas. Un grupo de fabricantes de piñatas de la 9ª calle frente al Parque Colón, en la zona 1 de la ciudad capital, se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, quienes indican que desde el 14 de marzo más de 300 fabricantes de distintas zonas de la capital no han recibido pedidos y tanto sus familias como su economía se ve afectada. Este grupo también se presentó el día de ayer con cartas frente a Casa Presidencial para dejar sus datos y de esta forma solicitar apoyo por parte de las autoridades. Estamos haciendo el llamado al doctor Alejandro Yamatei para que nos brinde víveres y, por supuesto, un bono familiar, ya que la mayoría de nosotros tenemos familias de 2, 3 o 4 niños. Entonces nosotros lo que necesitamos en verdad es alguien que nos apoye. La inestabilidad económica en la que se ven expuestos muchos guatemaltecos es evidente. Este es el caso de Germán Mendoza, quien hace más de 30 años se dedica a la fabricación de piñatas e indica que él y su familia han podido sobrellevar esta situación con la ayuda brindada en escuelas, pero esto no les es suficiente. Todos dependemos de las piñatas, ya no hay ni fiestas en las casas y están comprando unas pequeñas, ¿verdad? Hay personas que todavía, ¿verdad?, que piensan en los demás, ¿verdad? Entonces compran una piñata, pero ya es poco lo que se está comprando. El organismo ejecutivo tiene previsto iniciar la entrega de 1,000 quetzales mensuales durante 3 meses desde el 20 de abril a personas que viven de la economía informal, y esto podrá ser retirado en cajeros automáticos. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Rivas y María René Barrientos. Mire, son momentos duros para todos, pero juntos vamos a salir adelante. Usted, por favor, recuerde que hay que quedarse en casa. Aquí lo vamos a mantener siempre bien informado. Gracias por sintonizar. Nos vemos el día de mañana. Y ahora le dejamos las imágenes de este pequeño bebé que llegó al mundo en un momento en que la mitad de la población mundial se encuentra en algún tipo de confinamiento. En el futuro probablemente sea parte del grupo conocido como la generación de la pandemia del nuevo coronavirus. Por eso, todo su cuidado es poco. En Tailandia, un hospital de Bangkok ideó una forma de prevenir un posible contagio. Fabricó diminutos protectores faciales en plástico para proteger a los más pequeños que no pueden usar mascarillas. La vida se abre paso con esperanza y fe. Buenas noches.